Ya. Bueno, se cortó la sesión, vamos a continuar. Entonces nosotros, cuando estábamos viendo el modelo de autorregresivo de medias móviles, que analiza técnicamente la media móvil y la parte del componente del vector del modelo autorregresivo. Analiza una faz y analiza una fab tanto para el proceso AR como para el proceso MA. Tenemos que cuando estudiamos en un ARMA a la faz, ¿qué es la faz? Es la función auto, de autocorrelación simple, ¿no? Si analizamos la función de autocorrelación simple, nosotros vamos a observar que esta forma funcional se va a comportar como como si fuera la misma forma funcional de un modelo AR. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que si evaluamos y vemos que no se comporta exactamente como lo haría un AR, la función que estamos analizando, o no se comporta exactamente como lo haría un MA, entonces nosotros tenemos que analizarlo de manera individual. Analizamos la función de autocorrelación simple, qué patrón tiene o qué comportamiento tiene. ¿Tendrá la de un MA o la de un, o la de un, o la de un AR? Si tiene el comportamiento de un AR, entonces nosotros podemos establecer de que la función de autocorrelación simple va a hacer referencia a un modelo AR. En cambio, que si analizamos la función de autocorrelación parcial, esta se va a comportar como la de un MA. Es decir, va a tener el mismo comportamiento que si fuera la estructura de un MA en la función de autocorrelación parcial. Sabemos que en la función de autocorrelación parcial, los MA decaen paulatinamente. Eso sabemos nosotros por definición, ya lo habíamos estudiado en clases pasadas. En cambio, en un modelo AR, la función de autocorrelación va decayendo paulatinamente. Para todos y cada uno de estos casos va cayendo paulatinamente. Entonces vamos a tener que en el AR, cuando es el ARMA, el modelo, la faz decae paulatinamente, y en el MA también decae paulatinamente. Para ambos escenarios, esto decae paulatinamente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar en los modelos ARMA. Aquí voy a regresar este ejercicio. Veo que es un poquito avanzado. Voy a poner mejor uno más sencillito. ¿Ah? El capítulo 5, esto debe ser hasta el capítulo 2. Acá, en este 2.7 vemos que sale ahí. Ya, acá. Son 15 observaciones, son muy pocos, pero bueno, ya. Aquí tengo que ir a la serie. Aquí. View, correlograma, a nivel. Aquí me sale que estas series tienen el comportamiento de un ruido blanco, miren. Sus probabilidades son mayores al 5%. Vamos a ver qué me dice el test de raíces unitarias. A nivel. Miren, ¿ve? No. Acá, test de raíces unitarias a primera diferencia. Tampoco. ¿Sí ven? Nada. Correlograma. A primera diferencia. Aunque sus probabilidades son... no, estoy viendo mal. No, sí son mayores al 5%. A primer nivel. Vemos otra serie. Vamos a ver qué pasa con esta. A nivel.
Aquí está saliendo esto, es porque tenemos poca información. Veamos otro ejemplo. También tiene 18 observaciones. No, esta es la dependiente, n independiente. Me sale aquí también. Y todas me salen lo mismo. En el 3.1. Peor. No. Unos que son ejercicios específicos cada uno de estos. Aquí. Ya, aquí. Esta tiene un comportamiento. Vamos a miren que el comportamiento como lo muestra. Aquí, efectivamente, no es estacionario. Voy a aplicar el test de raíces unitarias. ¿Sí ven? Aquí efectivamente no es estacionario. El correlograma. Aplico primera diferencia. No, en el correlograma. Aquí. Ahí se vuelve un ruido blanco. Aquí se vuelve un ruido blanco. Sus probabilidades, nosotros tenemos, miren, por eso es que nosotros necesitamos trabajar mínimo 50 observaciones. Miren, en los otros ejemplos son más para casos específicos que se hacen de econometría 1. Miren que cuando tomaba datos pequeños, se generaban ciertas peculiaridades que, bueno, todavía quizás algunos ustedes no las logren entender con tanta plenitud, porque estamos recién aprendiendo esta parte, pero la importancia de obtener por lo menos unas 50 observaciones. Acá, en el correlograma, lo genero a nivel, voy a tener esta serie. ¿Qué vemos acá? La función de autocorrelación decae paulatinamente, ¿sí ven? Van decayendo, poco a poco va decayendo. En cambio acá vemos que viene en un ebook, automáticamente decae. Entonces nosotros, ¿qué patrón diríamos que tiene este comportamiento? Esto podríamos argumentar de que, ¿a quién se parece? Este se parece a un modelo de tipo AR. ¿Por qué? Porque en la función de autocorrelación decae paulatinamente y en la función de autocorrelación en el primer periodo. Y de ahí prácticamente se mantiene prácticamente desaparecen sus residuos, pero podemos ver de que efectivamente no se vuelven cero. Y diera a entender de que este en realidad es un arma 1-1. Pero vamos acá a aplicar el test de Dickey-Schuller. Confirmo que esta serie no es estacionaria. Entonces ahora voy a aplicar en el correlograma primeras diferencias. Voy a hacer un paso aleatorio. Y me dice que al momento de aplicar primeras diferencias, ya se vuelve un proceso estacionario. Sus probabilidades se vuelven superiores al 5%. Entonces me voy al View, test de raíces unitarias, lo voy a hacer con primeras diferencias, y ahora sí me confirma, ¿no? Se volvió estacionario. Entonces aquí esto, ahora voy acá, vamos a ver en la Y qué comportamiento tiene, me voy al correlograma, a nivel, tengo también, parece que es un proceso AR1 esto. Del test de raíces unitarias, a nivel lo aplico, me sale de que no es estacionario. Si lo aplico en primeras diferencias,
Tampoco se vuelve estacionario en primeras diferencias. Si lo aplico a segundas diferencias, ahí se volvió a segundas diferencias. Vamos a ver qué ocurre con el correlograma. En el correlograma, en primera diferencia, no se vuelve estacionario. Veamos acá en el segundo, en el correlograma, en segundas diferencias, se volvió estacionario en segundas diferencias. Aquí te sale diferencias de Y con... Veamos al momento de aplicar la regresión. Voy a aplicar la regresión entre Y y X. Aplicar la regresión y vemos qué pasa con el correlograma. Vemos que el correlograma no es estacionario. Obviamente, si las dos variables no son estacionarias, vamos a ver ¿ah? ¿Ya? No, vemos aquí que efectivamente parece que estuviéramos en un proceso ARMA 2.2. Parece que estamos en un proceso ARMA 2.2. ¿Por qué nosotros argumentamos que estamos en un proceso ARMA 2.2? Miren la función de autocorrelación simple. ¿A quién se asemeja? A la de un AR. ¿Sí? La de un AR. En cambio, la función de autocorrelación parcial, ¿a quién se asemeja? Al comportamiento que tiene una función MA. Es acá. Coeficientes test. Estos son variables redundantes. Obviamente, aquí no me va a aparecer el test de raíces unitarias porque lo estoy aplicando a la regresión. Entonces, ese test de raíces unitarias nosotros tenemos que asegurar que las series sean estacionarias para poder realizar una regresión como tal, ¿no? Entonces, lo importante es, todavía no estamos viendo la parte de generar regresiones en un modelo, en una serie de tiempo, todavía no hemos visto esa parte, aunque ustedes ya más o menos tienen una intuición, pero la condición que se debe de seguir es que la serie sea estacionaria. Si analizamos nosotros esta regresión directamente, nos vamos a la estimación output, vamos a tener, mire que ya es un poquito cercano a 3, puede que haya presencia de autocorrelación. El double Watson, acá, aquí tendríamos que hacer las distintas pruebas. Por ejemplo, voy a hacer una prueba de heterocedasticidad. Acá la prueba de heterocedasticidad. Me sale que sus probabilidades, aquí no hay presencia de heterocedasticidad. Sus probabilidades me salen mayor al 5%. Y acá no existe problemas de heterocedasticidad. Me voy a otro análisis. Voy a tomar el de Harvey para ver qué es lo que pasa con esto. No, parece que puede haber problema de heterocedasticidad porque el F estadístico me sale por encima del 5%, pero casi está el RAS. No hay, se descarta la presencia de heterocedasticidad, no hay problema según Harvey. Aparente que hubiera, pero no hay. Vamos a ver qué nos dice el residual test, otro test. Vamos a ver el test de Gleiser. En el test de Gleiser también nos dice que puedes tener problema de heterocedasticidad, pero se descarta. No hay problema de heterocedasticidad. Vamos a ver otro test. El test de White, que nos indica, no hay problemas de heterocedasticidad. Vamos acá. Miren que el modelo no es representativo, no es válido. Entonces, la probabilidad es mayor al 5% para el estadístico F. No hay presencia de heterocedasticidad. Vamos a ver acá. Vamos a ver con los modelos Arch, que eso ya es un análisis con series de tiempo, y decimos que analice un rezago. Y aquí sí hay problema. O sea, cuando analizamos con sus rezagos, sí hay relación.
Entonces aquí tenemos un pequeño problemita de heteroscedasticidad identificado por los... Entonces, y obviamente este problemita de heteroscedasticidad que se lo detectó mediante los modelos GARCH es porque ya estamos trabajando por medio de una serie de tiempo. Y obviamente, cuando nosotros analizamos el patrón de la serie de tiempo, acá, vemos de que esta serie, a nivel, no es estacionaria. ¿Sí? Esta serie a nivel no es estacionaria. Entonces estamos pronosticando una serie que no es estacionaria a nivel. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué una serie sí la detectó? ¿Por qué un modelo no? Analizamos algunos modelos y no los detectaron. ¿Por qué esta sí? Es porque esto se llama heteroscedasticidad serial. O sea, autocorrelación. Aquí estamos en un problema de autocorrelación serial. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas es lo que se analizan cuando ya nosotros trabajamos específicamente con series de tiempo. Ahora, si yo genero en primeras diferencias que teníamos, que se vuelve estacionaria. Entonces, ¿qué significará? Que al momento de generar la regresión, vamos a tener y, la constante, y la diferencia es de x. Le voy a aplicar, voy a poner el nombre 1. Aquí tengo la primera ecuación. Y aquí estoy aplicando ya con diferencia. Uy, me sale que el modelo no se puede estimar. Entonces, este modelo se lo descarto. Veamos ahora en la segunda, porque estoy trabajando una serie estacionaria y otra serie no estacionaria. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuál era el patrón que tenía la serie Y? Que me voy a... Este nivel, esta de acá, por relograma, en primeras diferencias. Entonces me voy acá al test de raíces unitarias, en primeras diferencias, y aquí vemos de que su probabilidad es menor al 5%. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ls diferencia de y, estoy aplicando primeras diferencias, caramba, la constante, y diferencias a x. Vamos a ver cómo me sale. No. Aquí lo que nosotros tenemos que ver, me sale poco representativo el modelo, es porque tenemos, miren, el double verso. Hay autocorrelación. Hay autocorrelación serial. Autocorrelación serial tenemos en este caso, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa. Me esperan un momentito, así que tengo que hacer algo, me están pidiendo. Ya, entonces aquí un poco me estaba adelantando a quererles explicar cómo se hace una regresión lineal cuando tenemos series de tiempo. El tratamiento no va a ser el mismo, obviamente. Al principio es el mismo, pero aquí hay ciertas particularidades que todavía no se las he enseñado. Lo que quería era mostrarle cómo se lee los correlogramas en una serie de tiempo. Entonces, obviamente, estos no son datos de series de tiempo, sino que son datos de corte transversal. Entonces, aquí tienen comportamientos diferentes. Pero se puede observar que este es de ley, esta es una serie que tiene un modelo AR, un componente AR y un componente MAE. Y para poder hacer la regresión hay que reflejar. Por eso es que cuando hago esta regresión específica, me sale que que no es compatible, que no es válida, obviamente, porque no estoy incorporando en el proceso de la serie la parte estacional, la parte del vector autorregresivo y la parte de media móvil. No la estoy considerando en la regresión. Por eso es que me dice, oye, esta serie no vale. Esta serie no es representativa.
Aquí hay un componente que te dice que depende de los valores históricos de su pasado. No lo estoy considerando. Aquí tampoco estoy considerando el análisis de los medias móviles. Me dice, oye, eso que tú estás haciendo no es representativo. Si bien estoy haciendo la regresión entre dos series que son estacionarias, ¿sí? Pero no estoy considerando los ajustes que debo hacer para considerar sus rezagos. Por eso me sale que no es compatible. Entonces, si lo hago a manera de nivel, que era la inicial, aquí me sale que la probabilidad del estadístico es más razonable, ¿sí? Pero aquí lo más seguro es que esta serie tiene problemas de autocorrelación serial, que esos son pruebas específicas, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Voy a continuar con el mismo, con lo que estábamos aprendiendo el día de hoy. Ahí me adelanté un poquito al mostrarles los correlogramas. Entonces, estábamos en la lectura de un modelo ARMA, ¿sí? Recuerden que el modelo ARMA, el componente AR, se va a comportar como si fuera una faz. Y la FAB se va a comportar como si fuera una MA. Entonces, esto es para los vectores autorregresivos de medias móviles. ¿Por qué ocurre eso? Porque en particular nosotros sabemos que el modelo para un arma 1 lo vamos a escribir de esta manera. Tenemos solamente a un valor de su pasado, ¿sí? A un valor de su pasado, y tenemos al valor de una media móvil. Entonces, esto corresponde a un proceso AR1. Si teta es menor a 1, va a ser invertible. Entonces, si eso se cumple, también se va a cumplir de que phi es menor a 1. Entonces, cuando nosotros tenemos que este modelo en particular se cumple, la única condición para ver que sea estacionaria es que phi sea menor a 1 en valor absoluto, ¿no? Esta es la condición de estacionalidad para un modelo de tipo ARMA 1.1. Miren que aquí analizamos, o sea, para poder entender un modelo ARMA debemos de tener claros los conceptos de un modelo AR y tener claros los conceptos de un modelo MA, de cómo se hacen sus lecturas en los correlogramas. La esperanza la vamos a tratar como si fuera un vector autorregresivo, lo mismo la varianza. En la varianza ya considera el efecto de phi y de teta, ¿no? Ya considera el valor combinado. Y la función de autocovarianza la tenemos aquí para calcularla. Por lo tanto, para la esperanza y la varianza y las autocovarianzas sabemos que no dependen del tiempo, dado que el proceso es estacionario. Esto vemos, aquí queda acá. Entonces, la función de autocorrelación va a ser, para un proceso ARMA 1.1, va a ser cuando ρ vale 1, vamos a tener que va a ser igual a este elemento, y cuando ρ es mayor a 1, estamos diciendo que ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, y es para cada uno de los elementos, en la función de autocorrelación simple, vamos a tener que va a ser igual a phi por ρk menos 1, que es básicamente el ejemplo que nosotros habíamos hecho anteriormente cuando se hizo el taller. Es que esta es la misma fórmula de resolverlo, ¿no? Entonces aquí tenemos cuánto es ρ1, y aquí tenemos cuánto es ρk para cada uno de los distintos elementos. Por lo tanto, tenemos que se cumplen estas condiciones en el vector autorregresivo. A ver, ayúdanos con la lectura, Boris García. Por tanto, un proceso ARMA 1.1 estacionario es asintóticamente incorrelado. Satisface la propiedad de dependencia débil. La Correcto. representación gráfica del correlograma de un ARMA 1.1 estacionario, comparación con el AR1 estacionario y con el de MA1. Entonces, la representación gráfica es esta, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo va a trabajar el ARMA, cómo va a ser la función de autocorrelación simple
¿Y cómo va a ser la función de autocorrelación parcial cuando tenemos de que es menor, pero cuando tenemos que teta es mayor a 0? No, perdón, phi, este es phi, discúlpenme el error. Cuando phi es mayor que a 0, recuerden que no puede ser menor, va a ser menor a 1, entonces estamos diciendo de que está entre 0 y 1, es un valor positivo, y cuando teta es menor a 0, estamos diciendo que está entre 0 y menos 1, ¿sí? Es decir, tenemos phi positivo y teta negativo. Ambos en valores menores a 1. Entonces, tenemos que la faz va a decaer de esta manera. Y la fab va a decaer paulatinamente. Así lo que nosotros veíamos en el correlograma, ¿se acuerdan que de ahí caía y tenemos una banda? Entonces aquí, por eso les mencionaba de que esto parece que era un modelo ARMA 1.1, era la impresión. Pero hay que ver algunas otras cositas más, que eso estamos aprendiendo. Seguimos con la faz. Ahora veamos qué pasa con el otro tipo de valores que puede tomar phi. Phi puede ser menor a 0, es decir, entre menos 1 y 0. Y teta también puede ser menor a 0. O sea, cuando ambos coeficientes, tanto, no voy a copiar acá. Esta ecuación de aquí. Recuerden que estamos hablando phi para esta expresión y teta para esta expresión. Phi y teta, ¿no? Sabemos que este teta va a ser entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1. Lo mismo que va a estar entre 0 y 1 y 0 y menos 1. ¿Por qué? Por la condición de invertibilidad, que tiene que ser phi menor a 1 en valor absoluto. O sea, quiere decir que admite valores negativos. Entonces, con los gráficos, ya vimos esta. Entonces, aquí nosotros podemos tener cualquiera de estas dos situaciones, de que comience a intercalar en la función faz, pero su atenuación es un poco más débil, o en la fab es un poco más concreta, es más rápido. Podemos tener al contrario que su decaimiento es rápido en la faz, mientras que en la fab es más atenuado. O sea, nosotros podemos tener cualquiera de estas cuatro condiciones. Por eso es que se vuelve un poco a veces complicado tratar de detectar qué tipo de serie es, porque nosotros, y miren que aquí estamos haciendo un análisis mediante el correlograma por un modelo ARMA 1.1, y miren cuántas combinaciones ya van apareciendo. Ahora imagínense si tenemos una de orden superior, y si estuviéramos trabajando con series de tipo mensuales, y tenemos que hay una dependencia lineal, entonces estas series se vuelven un poquito más complicadas de analizar cuando tenemos solamente el análisis del correlograma, y tenemos que recurrir a algunas herramientas adicionales para identificar los tipos de modelos, que eso como que cuando hice las gráficas me adelanté un poquito a la materia, pero bueno, ya no importa. Seguimos en la faz. Aquí tenemos de que phi, me confundo a veces, phi es menor que 0 y teta es mayor que 0. Tenemos el comportamiento de la función de autocorrelación que empieza a decaer, pero desde el valor negativo, ¿no? Por lo que phi es negativo. Comienza a decaer y de ahí va intercalando, va positivo, negativo, así. En cambio, la fab van a estar todas representadas en el negativo, obviamente, porque ese es el comportamiento. Y acá tenemos cuando phi es mayor que 0 y teta también es mayor que 0, pero tenemos que el valor de teta es mayor a phi. Cuando tenemos este comportamiento, vamos a ver que ambos se van a encontrar por debajo, cuando teta es mayor que phi. En cambio, cuando ocurre lo mismo y teta es menor a phi, van a estar en el lado superior. Esto es como para tener una idea de cómo es el comportamiento de una faz y cómo es el comportamiento de una fab. Es decir, cómo es el comportamiento del correlograma cuando nosotros estudiamos los procesos ARMA.
sea, aquí ya estamos fusionando los dos conceptos. ¿Cuál es la clave? De saber reconocer un proceso AR de manera independiente y de saber reconocer los procesos MA de manera independiente. Cuando analizamos las armas, sabemos que su faz va a ser el mismo comportamiento que si fuera un AR. Y la faz, y la FAP, perdón, la función de correlación parcial, va a tener el mismo comportamiento que si fuera una MA. Entonces, cuando analizamos una función y vemos que ambas se manejan de manera idénticas, entonces sabemos que estamos en un proceso AR. Cuando estas condiciones no se cumplen, nosotros estaríamos sospechando ya de otros procesos que ya vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, como resumen a todo esto, para la lectura de los correlogramas, tenemos que un proceso AR de orden P, ¿sí? Su función de autocorrelación faz, ¿qué es lo que hace? Va a tener muchos coeficientes no nulos. O sea, vamos a tener esto, muchos coeficientes no nulos. Mientras que en la FAP, los coeficientes no nulos solamente para el orden P y el resto se vuelve cero. Es decir, llega aquí y todo esto desaparece. ¿Ya? O sea, esto solamente tendríamos aquí, si es un de orden 1, diríamos que viene 1, 2, 3 y el resto desaparece. ¿Sí? En cambio, para un proceso MA, los primeros Q son no nulos y el resto desaparece. Quiere decir que el primero aparecería y todo esto desaparece. Mientras que tenemos muchos coeficientes no nulos en la FAP. Es decir, tuviéramos así. Algo similar así. A esto. Sí, por eso es que en la FAP tenemos que hay muchos que aparecen, ¿no? Muchos coeficientes no nulos. Entonces el arma, ¿qué va a trabajar? Como que si fuera la faz de un modelo AR, por eso se conoce como AR, muchos coeficientes no nulos, muchos coeficientes, miren, todos hay muchos coeficientes no nulos, en todos, hay muchos coeficientes no nulos. En cambio, en la FAP, la función de autocorrelación parcial, el proceso MA, tiene muchos coeficientes no nulos, miren, muchos coeficientes no nulos, ¿sí? Aquí, todos tienen coeficientes no nulos. No es que cae en un proceso y desaparece automáticamente. Entonces, eso es un modelo ARMA. Por lo tanto, se puede concluir, a ver, líder, ayúdanos con la lectura. Lo que está de azul. La estructura de autocorrelación, faz, de crecimiento geométrico dependiente del parámetro autorregresivo. FAP, de crecimiento geométrico dependiente del parámetro de media móvil. Ya, entonces aquí nosotros, esta es la conclusión de cómo es la estructura de la faz y de la FAP en un proceso autorregresivo de medias móviles. Aquí, bueno, les estoy reforzando, ¿no? El arma, o sea, es la conclusión, tenemos que en un modelo ARMA, tenemos que el primer componente, todo esto es el AR, y toda esta parte representa el proceso MA. La media, obviamente, su condición es esta, y la condición de estacionariedad va a ser 1 menos la sumatoria de los phi, todo eso tiene que ser menor a 1, o sea, la sumatoria de todos estos elementos tiene que ser menor a 1. Aquí no es 1 menos, es solamente phi, que hay un error. ¿Ya? Entonces, esto, una vez visto, vamos a hacer una actividad. Esta actividad en que hoy día tenemos 3 horas o 2 horas de clase. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Sí. Ya, entonces, si van a alcanzar a hacer esta actividad, les voy a dar 30 minutos. No. 20 minutos son 30 minutos para que preparen. ¿Qué es lo que ustedes No, economista. ¿Ah? ¿Por qué no? Si esto ustedes ya no han hecho. Déjala toda la noche. Toda la noche. Recién empezamos, están fresquitos. Ni siquiera saben cuál es la actividad. Seguro que no es difícil. Es fácil, esto de aquí ustedes ya lo han hecho. Ya lo practicaron. Ustedes dicen, tienen que hacer es determinar el modelo
a cuál serie corresponde. Entonces, aquí tenemos este modelo y ustedes me tienen que decir si es un proceso AR, si es un proceso MA, ¿qué mismo es? ¿Ya? Y obviamente tienen que argumentarlo, ¿no? Ustedes dicen, esto es un proceso ARMA 1.1, ¿por qué? Porque cumple la condición de estacionariedad y me tienen que decir cuál es la condición de estacionariedad que están analizando. Es invertible, ¿dónde lo ven? ¿Quién es teta? ¿Quién es alfa? Entonces, eso tienen que ustedes explicarlo, ¿no? Aquí, de acuerdo a lo que hemos trabajado. Y de ahí van a representar la función de autocorrelación, es decir, ustedes van a calcular la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial para 13 rezagos, que ya ustedes lo han calculado, ya lo han hecho. Entonces, si ustedes revisan en sus láminas de cómo se hacía para sacar la función FAS en un modelo AR, ya lo han hecho en el taller y también se lo explico en la clase. Entonces aquí se lo hace de la misma manera. Y para la función de autocorrelación simple también revisen en las láminas cuando tenemos en los medias móviles cómo se calculaba esta forma funcional. Simplemente lo reemplazan y lo calculan. Es sumamente sencillo. ¿Ya? Esto para que lo hagan, ya que lo más probable es que ustedes en el examen se toquen con un ejercicio y tengan que identificar el modelo. Yo les puedo poner cualquiera de los 3 modelos que hemos visto hasta ahora y les puedo pedir que me calculen la función de autocorrelación. Entonces ustedes tienen que saber cómo se calcula. ¿Ya? Entonces hagan ese taller. Es individual. No, equipo No, 1. profesor, hágalo individual, por favor. ¿Por qué? Porque sí, pues. ¿No le colaboran? No. Nunca terminamos ahí después. Ya, entonces Así cada uno se siente obligado en hacer.